¿Me están escuchando, chicos? Hola. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Estoy compartiendo pantalla Buenos días, ahorita ya, doctora. chicos. ¿Cómo están? Buen día. ¿Ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctora. Doctora. A ver, entonces. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctora. Bien, chicos. Entonces, hoy día, como les había comentado, para comenzar la clase, vamos a hacer la parte, un tema importante que nos faltaba de revisar, que es la neumonía viral por COVID-19. Les había dicho que esto es algo cortito porque ya hemos revisado a detalle varios patrones radiológicos pulmonares patológicos y pues es solamente recordar un poquito, ¿ya? Bien, vamos a ver un poco de estadística, vamos a ver la fisiopatología que yo creo que ya todos la conocemos, las maneras de diagnosticar este tipo de neumonía, la utilidad de las imágenes diagnósticas, cómo se debe reportar los hallazgos que encontramos cuando estamos frente a una sospecha por imágenes de neumonía por COVID y las indicaciones que tenemos de realizar imágenes en los casos en que sospechamos de neumonía por COVID. ¿Ok? Bien. Los datos epidemiológicos ya los conocemos, no los vamos a revisar. Esto era de hace 2 días. Esto es la estadística mundial. Sabemos que es una pandemia que está diseminada en todo el mundo. Y nos vamos a ir a la fisiopatología. Sabemos que es un virus que ingresa por el epitelio orofaringio, tiene afinidad a través de una proteína de membrana a la cual se va a ligar para poder ingresar al interior de la célula y replicarse, ¿no es cierto? El virus ARN y va a producir pues destrucción de la célula que va a invadir y la producción de factores inflamatorios que van a producir destrucción del epitelio respiratorio en la parte orofaringea y también esos mismos receptores para poder unirse a la membrana están en los neumocitos tipo 1 a los cuales va a invadir si es que alcanza el epitelio alveolar y pulmonar. Por lo tanto, los va a destruir y los factores de inflamación van a producir y van a desencadenar todo un proceso inflamatorio, ¿ya? La primera parte, que es la de replicación viral, la fase viral, es la que el virus mismo al replicarse va a destruir la célula y la segunda fase en la fisiopatología es la reacción inflamatoria que desencadena a nivel del huésped este virus, ¿ya? Entonces, este es un esquema del alveolo cuando ya estamos en una fase de invasión del epitelio pulmonar, del epitelio alveolar, en la cual el virus se va a replicar y va a producir que destrucción de estas células del hemocito va a desencadenar la cadena inflamatoria y va a producir edema por los factores de inflamación que se producen. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un edema y líquido dentro del alveolo, va a empezar a haber líquido, también va a haber, luego, mientras va avanzando el proceso inflamatorio, va a haber más destrucción del epitelio, va a haber edema a nivel del intersticio pulmonar, acuérdense de los tabiques interlobulillares, ¿no es cierto? Ahí va a haber edema, se van a engrosar esos tabiques interlobulillares y también va a producir a nivel, como va a haber destrucción de las paredes del alveolo, también va a producir alteración en la pared de los capilares que rodean el alveolo, los va a destruir, aumenta la permeabilidad, también invade el epitelio endotelial, el endotelio va a destruir esas células, va a producir por estos cambios inflamatorios un fenómeno de hipercoagulabilidad y trombosis dentro de esos capilares. Entonces, esta membrana de intercambio gaseoso, que es muy delgadita, que está conformada por el epitelio respiratorio, el intersticio y la membrana del capilar, se va a engrosar, se va a destruir, va a perder la función porque aquí no hay neumocitos y no hay intercambio gaseoso. Puede ser por el engrosamiento de esta membrana o puede ser por la
trombosis, por muchos factores está perjudicado el intercambio gaseoso. Continúa la inflamación y comienza la fase de producción de colágeno, ¿ya? La colágena que va a ir a reparar estas lesiones que tiene la pared del alveolo. Por lo tanto, esto no es epitelio respiratorio y se va a convertir en fibrosis. Esa es la fase final de todo este proceso inflamatorio, ¿ya? Recordar siempre que las imágenes no son diagnósticas, ¿ya? No reemplazan el laboratorio. El único diagnóstico para esta enfermedad es el laboratorio con la prueba del PCR y no hay otra manera de diagnosticar. Nosotros podemos tener por imágenes alta sospecha, pero las imágenes típicas de la neumonía viral por COVID también pueden verse en otras etiologías, tanto de origen viral como de origen no viral, ¿ya? Entonces, hay diagnósticos diferenciales para las imágenes típicas de neumonía COVID, por lo tanto, necesitamos siempre el laboratorio que nos dé la certeza diagnóstica, ¿ya? Bien, ¿para qué nos sirve entonces hacer imágenes? Vamos a tomar decisiones acerca de la gravedad, si el paciente está grave, si no está grave, si se ven lesiones, no se ven lesiones. Vamos a ver el seguimiento, cómo está evolucionando esa enfermedad. Vamos a poder diagnosticar también complicaciones o las secuelas de la enfermedad, ¿ya? Utilizamos dos métodos, que son los rayos X y la tomografía para hacer imágenes diagnósticas cuando sospechamos de COVID. Y la sensibilidad de la radiografía, cuando los casos son leves, es solamente el 50%, por lo tanto, una radiografía negativa para afectación pulmonar COVID no descarta que esté esta patología ahí, ¿no? La ventaja que tiene, pues, como tiene menor radiación, podemos utilizarla en el acompañamiento evolutivo de un enfermo que ya está confirmado. La tomografía, en cambio, tiene un 97% de sensibilidad, por lo tanto, es de elección cuando una radiografía de tórax sale negativa y nosotros seguimos teniendo la sospecha clínica. Es importante recalcar que no se debe usar como screening. También recalcar que al inicio de los síntomas, dentro de las primeras 48 horas de inicio de síntomas, puede ser que la tomografía también salga negativa porque los cambios todavía no han logrado traducirse en en algo macroscópico que podamos reflejar en imagen, ¿no? O sea que muchas veces pueden salir normales las radiografías. Por eso es importante la sospecha clínica, la epidemiología, el contacto con casos confirmados, etcétera. Todo eso es importante al momento de interpretar una imagen. ¿Cuándo se recomienda hacer imágenes de esta patología? Pues cuando tenemos pacientes con diagnóstico de, por ejemplo, cuando queremos hospitalizar, cuando tenemos que decidir si va a entrar a UTI o no, cuando queremos orientar el manejo de los pacientes hospitalizados que tienen síntomas moderados o severos. En esos casos sí es útil, ¿ya? Pero para hacer diagnóstico de contactos asintomáticos o diagnóstico de pacientes sintomáticos, no debiéramos utilizarlo. Como les dije, debiéramos utilizar el PCR, ¿ya? Sin embargo, cuando el PCR no está disponible de manera oportuna, como ocurre aquí en nuestro país, en la mayoría de los hospitales demoran mucho tiempo en salir el resultado del PCR, o simplemente no hay, ¿no es cierto?, los kits de laboratorio, pues ahí pues es una alternativa más que podemos usar en caso de que no tengamos acceso al PCR, ¿ya? Vamos a valorar en las imágenes la severidad de las lesiones que encontramos, la severidad de la neumonía. A mayor extensión de lesiones, a mayor compromiso pulmonar, mayor gravedad, con mayor riesgo, vamos a poder pronosticar también en estos pacientes mayor riesgo de mortalidad, de complicaciones y mayor riesgo de que estos pacientes puedan necesitar ventilación mecánica. Todas estas cosas son importantes para el clínico al momento de decidir dónde va a tratar al paciente, ¿ya? Vamos a valorar el volumen, número, tamaño, distribución y densidad de las lesiones que encontramos. Y también vamos a hacer una valoración semi-cuantitativa del porcentaje de afectación,
que nos va a dar la severidad. ¿Ya? Esto es una tablita que tienen ustedes que aprender a manejarla. Les voy a pasar un PDF de esta clase para que ustedes tengan las tablitas, porque esto es importante de tenerlo en cuenta al momento de leer los reportes. ¿Ya? Igual hacemos en la tomografía una valoración cuantitativa por el aspecto y la densidad de las lesiones que encontramos. Cuando las lesiones predominantemente son de vidrio esmerilado, es la fase inicial. Cuando hay imágenes en empedrado, ya hemos visto todos estos patrones radiológicos, ¿no es cierto? Es, es una etapa, una fase de progresión, que es un poco más avanzada, y la de consolidación, que es una fase incluso más avanzada, y esto se traduce pues en días de evolución de la enfermedad en relación al patrón que nosotros encontramos. ¿Ya? Entonces, los signos radiológicos típicos en tomografía van a ser los que ya hemos explicado. Hay otros signos menos importantes, pero que también nos ayudan a tener mayor certeza de que la imagen que estamos viendo está ocasionada por el COVID. ¿Ya? Entonces, tenemos patrones típicos y tenemos patrones atípicos, tenemos patrones que no sabemos si realmente puedan estar originados o no por esta entidad etiológica, y tenemos patrones que son completamente, que no tienen nada que ver con neumonía COVID, que podemos encontrar en pacientes que tienen síntomas respiratorios. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son el patrón atípico? Las imágenes en vidrio esmerilado, que sean bilaterales, que tengan distribución periférica hacia el aspecto posterior de los pulmones y hacia el área basal. ¿Ya? Eso es lo típico en la neumonía COVID. ¿Ya? La morfología de estas opacidades en vidrio esmerilado debiera ser redondeada. También podemos encontrar, como ya hemos mencionado, las imágenes en empedrado, en inglés se llama crazy paving, y también podemos encontrar imágenes en atolón, cuando es una fase un poco más tardía de la enfermedad. Ya es muy raro encontrar adenopatía sobre el derrame pleural, y es también no es típico de la neumonía COVID que estas lesiones que encontramos estén periliar, más bien son periféricas, como ya lo hemos dicho. ¿Ya? En el patrón típico, cuáles son los diagnósticos diferenciales, por lo tanto no podemos saber cuál de las enfermedades es, a no ser que tengamos un PCR y una sospecha diagnóstica, pues cualquier otra neumonía viral puede dar también estos patrones, especialmente la influenza, que es tan frecuente también en nuestro medio y en todas partes, y los patrones de daño alveolar difuso, que no son en general por un agente infeccioso. Entonces tenemos que tener en cuenta la toxicidad por drogas, las enfermedades del tejido conectivo también, y la neumonía organizativa secundaria idiopática, pues nos pueden dar también patrones muy similares a los que produce la neumonía COVID típica. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. También pueden existir patrones indeterminados, ¿ya? En los cuales vamos a ver el vidrio esmerilado, pues pueden ser difuso periliar, pueden estar en situación anterior en vez de posterior, pueden ser centrales en vez de periféricas, pueden no ser redondeadas. Entonces, ahí nos crea cierto grado de duda de que si realmente estamos enfrentándonos a una neumonía por COVID. ¿Ya? Entonces, tenemos diagnósticos diferenciales incluso más amplios, ¿ya? Incluyendo la hemorragia alveolar y otras. Y los patrones atípicos con los cuales nosotros tenemos un alto grado de certeza de que lo que estamos viendo por imagen no es neumonía por COVID. ¿Ya? Por ejemplo, los focos de condensación lobares o segmentarios sin vidrio esmerilado, que nos van a indicar que es una neumonía bacteriana. Las imágenes de árbol en brote que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores, que también pueden ser por otro tipo de infecciones o por broncoaspiración. Las cavitaciones como en la tuberculosis o el engrosamiento septal más derrame pleural, y que sean periliar, nos va a hablar de una insuficiencia cardíaca congestiva y un edema pulmonar por esta causa, ¿no? Y también tenemos los patrones completamente negativos que pues pueden ser de otras causas, ¿ya? Y no vamos a ver ni condensaciones ni vidrio esmerilado. Bien.
Vamos a pasar entonces a las imágenes, chicos. Ya sabemos que fisiopatológicamente esto es un continuo, va evolucionando de la fase viral a la fase inflamatoria. De la fase inflamatoria vamos a ir a una fase en la cual el vidrio esmerilado representa que los alvéolos se están llenando con líquido. Después el patrón empedrado significa que ha habido mayor cambio inflamatorio, mayor destrucción celular, mayor cantidad de células inflamatorias dentro del alveolo, donde ya no solo es edema lo que hay, sino también puede haber exudado, eh, pus, puede ser sangre, por lo tanto, lo que hay rellenando el espacio aéreo alveolar no solamente es el líquido del edema, sino también detritus, células, pus o sangre, entonces va a ser mucho más denso. Y en esta etapa sabemos que tiene mayor destrucción también el intersticio y por lo tanto va a haber engrosamiento de los tabiques interlobulares por edema, por células o si finalmente por fibrosis, ¿no es cierto? Que esas son las etapas finales. Entonces es una progresión y vamos a ver desde las imágenes en vidrio esmerilado que parecen nubecitas, ni siquiera el contorno es muy definido, pero si pueden ver son periféricas en la parte posterior de los, eh, de los pulmones y el vidrio esmerilado que nos permite ver el trayecto vascular sin ningún problema, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver cómo aumenta la densidad y finalmente llega a la imagen de patrón empedrado, en la cual vamos a poder ver los septos interlobulares engrosados, ¿ya? Y tenemos las áreas más centrales, que son todavía las áreas de centrolobulares, ¿ya? Y aquí tenemos mayor progresión y va progresando la densidad hasta convertirse en consolidaciones, ¿ya? Las consolidaciones pueden dependiendo las defensas del paciente y todas las patologías de base de un paciente, el tratamiento que siga o que no siga, pues estas imágenes que pueden afectar, que pueden ser escasas y pequeñas, pueden progresar y pueden comprometer todo el pulmón, perdón, pueden comprometer todo el pulmón estas imágenes o mantenerse solamente limitadas a las lesiones iniciales. Eso depende de la idiosincrasia de cada paciente y factores que hasta ahorita no hemos logrado determinar de manera científica. Entonces puede progresar, ¿no es cierto? Por eso es que esta fase es de progresión, la etapa del vidrio esmerilado y el patrón empedrado es una fase de progresión rápida y puede pues ocupar todo el parénquima pulmonar o la gran parte de él. Y después estas imágenes van a pasar a una fase de consolidación en las fases más tardías de la progresión y luego todo tiene su ciclo y una vez que pues se va revirtiendo el fenómeno inflamatorio y van a ir disminuyendo de densidad otra vez las lesiones hasta ir regresando también en tamaño. Miren, puede volver a ver imágenes en vidrio esmerilado en la fase ya de disipación o de regresión, la fase final de la enfermedad pulmonar, de la lesión pulmonar. Y no vamos a ver imágenes a diferencia de la fase inicial de progresión que son redonditas y tienen contornos convexos, más bien vamos a ver imágenes que tienen contornos cóncavos y hasta imágenes como en arañitas, les digo yo, patas de cangrejo, ¿ya? Las imágenes de los focos de densidad de vidrio esmerilado van a tener ese aspecto como si fueran patitas de cangrejo, se están disipando y están disminuyendo de tamaño en las áreas afectadas, pero muchas veces pues incluso pueden regresar por completo y el pulmón queda como nuevo. Sin embargo, otras muchas veces van a quedar cicatrices porque ha habido ya un fenómeno de fibrosis, acumulación de colágeno y eso es irreversible. Y van a quedar muchas cicatrices, van a haber distorsión del trayecto vascular y del trayecto de los bronquios. ¿Ya? Y puede quedar, así como puede quedar una pequeña cicatriz, puede ser toda el área pulmonar que queda en la cicatriz fibrótica
y por lo tanto los pacientes van a quedar con una secuela y un déficit respiratorio, una insuficiencia de la capacidad ventilatoria importante, ¿no? Estas imágenes que les he mostrado, la mayoría las he sacado ya de un webinar que la ha hecho la Sociedad Chilena de Radiología. Les comento, yo he hecho mi especialidad en Chile, por eso yo soy fanática de todo lo que producen los chilenos. Aquí yo tengo varios de mis colegas que han sido o mis compañeros en la residencia o han sido mis profesores. Entonces, el crédito es para ellos y yo voy a tratar de conseguirles este webinar para ustedes. Todavía no está en línea gratuito en diferido, pero apenas yo lo tenga se los voy a mandar, chicos. Es muy didáctico, entonces yo tengo un compromiso para mandarles este webinar. ¿Ya? Y en el reporte, igual que en mama, igual que en otras patologías, se ha tratado de uniformar los reportes para ver de que nos podamos comunicar mejor en los médicos con los médicos radiólogos con los médicos tratantes para beneficio de los pacientes, ¿no? Y cuando nosotros informamos, vamos a tratar de transmitirles el grado de sospecha que tenemos de que sea o no una infección por COVID, ¿ya? Entonces, esta es la tablita, que no se preocupen, se las voy a pasar también. ¿Ya? En el reporte, entonces, ¿qué tenemos que incluir? Es importante, esta es la parte de los clínicos o de los mismos pacientes que tenemos que, para poder interpretar adecuadamente las imágenes, como han visto, es un continuo de distintas imágenes, de patrones que van cambiando y finalmente terminan en vidrio esmerilado en la fase de resolución o disipación. Por lo tanto, es importante para poder interpretar como una fase inicial o una fase de disipación, que sepamos cuántos días de síntomas, ¿no es cierto? Y que tengamos un PCR también. Por lo tanto, esta es la parte de los clínicos que nos mandan a los pacientes, el avisarnos cuántos días de evolución tiene el paciente. Nosotros nos vamos a encargar a revisar los hallazgos radiológicos, interpretarlos para tener nuestro grado de sospecha y comunicarles algo que es importante, que es el índice de severidad y algunos otros hallazgos asociados que puedan tener relación o no con la enfermedad. Por ejemplo, las complicaciones como el tromboembolismo pulmonar, la presencia de derrame pleural, de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, que pueden asociarse a estas enfermedades cuando hay complicación. Por ejemplo, cuando se complica con una neumonía bacteriana por sobreinfección a COVID, va a aparecer el derrame pleural, los infartos pulmonares cuando hay tromboembolismo pulmonar y se va a asociar y cuando hay mucha fibrosis va a asociarse a hipertensión pulmonar y hay signos radiológicos que nosotros podemos ver. ¿Ya? Imágenes de una radiografía de tórax en una fase inicial de la enfermedad, en la fase precoz, que es la de vidrio esmerilado. Son infiltrados muy tenues, de aspecto redondeado. Generalmente uno tiene que prestar mucha atención a las densidades. Muchas veces son tan tenues que no las vamos a ver por radiografía, pero comparando esta área con esta área de aquí, pues obviamente se nota la diferencia, que hay mayor densidad aquí que aquí. Podemos ver imágenes similares aquí si buscamos atentamente. Aquí no hay tanta densidad, lo propio más aquí. Este es otro infiltrado que es un poco más grande, que no existe esa densidad aquí, ¿ya? Entonces, esta es la fase inicial. Este es otro paciente, este es un paciente que es una radiografía portátil. Miren cuántos cables tiene, ¿no? Entonces no es un paciente que esté muy bien. Y si podemos ver aquí, este es el patrón vascular normal del ápice pulmonar, ¿no es cierto? Así debería verse lo normal. Miren aquí cómo parece que estuviera lleno de niebla la mayor cantidad del pulmón. Aquí un patrón normal, solamente lo veo aquí. Después todo el resto del pulmón está lleno de densidad en vidrio esmerilado. Así se ve el vidrio esmerilado, puede ser difuso, no solamente focal como en este caso, ¿no es cierto? El vidrio esmerilado puede ser difuso, entonces este paciente está muy mal porque está en una fase precoz de la enfermedad,
pero es tan difusa que puede afectarle la respiración de manera muy precoz también, ¿ya? Tenemos más vidrio esmerilado porque seguimos pudiendo ver trayectos vasculares, pero el vidrio esmerilado también es extenso. Esta es una neumonía severa, afecta más del 60-70% del volumen pulmonar. En esta es una fase un poco más avanzada, vemos cómo adquiere mayor densidad, ya está en fase, se está consolidando, todas estas imágenes ya están pasando, entonces una imagen más avanzada, vean cómo el cambio del volumen pulmonar, los pulmones están más pequeños porque hay menos, cuanto más condensación, más espesas son los cambios dentro de las alvéolos, menos distensibilidad tienen los pulmones, los alvéolos para poder inflarse como globo. La elasticidad se va perdiendo, por lo tanto cada vez los pulmones tienen menor volumen y esa es la dificultad tan grave que tienen de respirar estos pacientes. Sus pulmones se vuelven como piedras. Y es por eso que se ve el incremento relativo de la silueta cardíaca, ¿no? Tal vez este paciente no está con cardiomegalia, pero son sus volúmenes pulmonares los que han disminuido, ¿ya? Fase de condensación también, un paciente que está probablemente con una hipoxemia bastante importante, ¿no es cierto? Porque hay un gran compromiso del volumen pulmonar. Otro aspecto, esta es una imagen que habíamos hablado, las imágenes en atolón, que es como el halo invertido. Hay un centro que es en vidrio esmerilado y una periferia que es mucho más densa, como consolidativa. Esta es una fase estas son imágenes que pueden verse en fases iniciales o en fases intermedias de la fase de progresión rápida. No necesariamente van a verse esas imágenes típicas redondeadas del vidrio esmerilado o el patrón en empedrado, también pueden verse así. Y esta es la traducción en la imagen radiológica que no es muy típica, ¿no es cierto?, como hemos visto en las anteriores imágenes, pero podemos ver este tipo de imágenes también, ¿no? Tenemos aquí la imagen típica en tomografía del infiltrado de densidad de los infiltrados intersticiales iniciales, ¿no es cierto?, del vidrio esmerilado, el patrón en empedrado. Miren cómo los tabiques interlobulillares pues están incrustados y es una imagen empedrado típica. Imagen ya mayor densidad, ya están condensándose, quedando algunas áreas, lobulillos que están no afectados entre medios, eso también es típico de la infección por COVID. Y aquí ven cómo aquí hay una imagen ya de broncograma aéreo y estamos viendo derrame pleural. Entonces aquí podemos pensar que este paciente se está sobreinfectando con una infección bacteriana, ¿no? La constelación de diferentes densidades puede verse. Aquí vemos vidrio esmerilado, aquí vemos patrón en empedrado, más broncograma aéreo. Entonces, como es un continuo, vamos a ubicarnos en la temporalidad respecto a cuál es el patrón que más predomina. Si es vidrio esmerilado, estamos en fases algo más tempranas. Si es patrón de consolidación lo que predomina, aunque haya vidrio esmerilado, sabemos que es una fase más avanzada de la enfermedad. Más vidrio esmerilado para que se aprendan. Entonces, esas son las imágenes que nosotros tenemos y tener muy en cuenta que la dosis de radiación en tomografía y radiografía puede ser muy alta porque estos pacientes pueden incluso estar un mes en terapia intensiva hasta recuperarse. Entonces tenemos que nosotros tratar de limitar al máximo la cantidad de radiación que les damos. Acuérdense que una tomografía equivale a 100 radiografías de tórax, entonces tenemos que tratar de evitar hacer mucha tomografía por la dosis de radiación, pensar en el riesgo al que estamos exponiendo también al personal de salud al que está trabajando para ayudarnos con nuestros pacientes. Estas son fotos del seguro universitario, son mis técnicos. Tenemos 6 técnicos trabajando en el seguro universitario, muy sacrificados, muy comprometidos con todos los pacientes. Ya se han enfermado de los 6, ya se han enfermado 4. Gracias a Dios, todos han salido bien. Y
el técnico que está aquí tiene más de 65 años, ha trabajado, se ha enfermado y está volviendo a trabajar. Entonces tenemos que pensar no solo en que nosotros necesitamos ayudar a nuestros pacientes, sino que también tenemos que evitar que otras personas se contagien. Detrás de estos técnicos que están aquí exponiéndose todos los días a enfermarse, a la incomodidad que tienen, está todo el personal de limpieza que detrás de cada paciente que bajamos del área COVID tiene que limpiar el área infectada en el equipo de rayos X y se expone también. Entonces, es un equipo entero al que nosotros estamos exponiendo cuando pedimos un estudio de imagen para un paciente COVID, y ojalá que pues sepamos bien cuándo es útil pedirlo y cuándo no va a ser útil y cuándo va en realidad no solamente perjudicar al paciente por la dosis de radiación, sino también puede perjudicar a las personas que nos están ayudando, que nos están apoyando, como es el personal de radiología, chicos. Entonces es importante por muchos motivos que ustedes conozcan bien este tema y lo aprendan bien, ¿ya? Porque podemos estar salvando vidas dejando de pedir estudios de imágenes innecesarios. ¿Alguna pregunta, chicos? Con eso hemos terminado. ¿No hay preguntas? ¿O ya se han dormido todos? No sé. Buenos días, doctora. Hola. Sí, sí. ¿Cómo estás? Buen día. Una pregunta en cuanto a o sea, no es radiológico, en cuanto a las alteraciones neurológicas que encontraríamos. Bueno, sabemos que este es un virus que también viaja es neurótropo, ¿no es cierto? Y como penetra generalmente por la vía respiratoria, pues va a producir alteraciones en el olfato, ¿no es cierto? Esa es la parte de la clínica, ¿no es cierto? Aparte del resfrío, de los síntomas respiratorios, también puede producir hiposmia o anosmia, alteraciones del gusto. Todo eso es por la vía neural, ¿ya? E incluso puede también producir alteraciones en la atención, en la concentración. ¿Por qué? Porque está afectando también el tejido nervioso, ¿ya? Y como penetra por la nariz, el nervio olfatorio es tan cortito y está tan cerca del cerebro que puede llegar ahí. Incluso las artralgias, las mialgias que dicen, incluso la diarrea puede tener cierto componente también neural en la que el virus está invadiendo o viajando a través de la vía neural, ¿ya? Igual que el virus de la rabia, ¿no es cierto? Es un mecanismo por vía neural, o el herpes, acuérdense, el herpes también es un virus que tiene mucha afinidad por el tejido neural, entonces pues puede producir muchos síntomas, ¿no? No solamente los síntomas y se van a reflejar en el pulmón, las lesiones que produce el virus. Tiene tropismo por la célula, tiene receptores y tropismo el virus para las células del riñón, las células del epitelio intestinal, las células del miocardio, también tienen mucha afinidad por este virus, entonces incluso puede haber lesión del corazón, no solo por el efecto trombótico que produce a nivel capilar y la lesión endotelial que produce el virus, sino también por daño directo al miocardio, insuficiencia cardíaca, miocarditis, las diarreas que ustedes han debido escuchar también es por efecto directo al epitelio o también por vía neural, la insuficiencia renal, la falla renal también es por lesión directa del virus a la célula renal que la invade, y también por la parte de la lesión del endotelio y la trombosis en los capilares, ¿no? O sea, hay muchas vías de lesión y finalmente pues el virus, eh, lo que nosotros hacemos con tomografía y los cambios que hay en los pulmones es como una ventana de lo que está pasando en todo nuestro cuerpo. Si le sacamos una tomografía al riñón, probablemente no vamos a ver estos cambios tan sutiles como vemos en el pulmón, ¿no es cierto? Pero más o menos es un continuo igual en los otros órganos que se ven afectados por el virus. Acuérdense que el virus es una enfermedad sistémica, la viremia es sistémica, no solamente el virus llega al pulmón.
¿no? Llega a la sangre y de ahí se reparte a todo el cuerpo. La puerta será la vía pulmonar, pero llega a todo el cuerpo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Perdón, doctora. En caso de una mujer embarazada con sospecha de COVID-19, ¿qué clase de estudios imagenológicos podemos realizar, pedir? Bueno, en pacientes embarazadas la norma y la ley para los radiólogos es evitar a toda costa rayos X. Si el paciente, solamente cuando hay peligro de muerte de la mamá, nosotros vamos a elegir hacer un estudio radiológico si no tenemos otra alternativa. Siempre hay que pensar que puede haber la ecografía. En el caso específico de las neumonías por COVID, pues irradiar al paciente lo menos que se pueda, ¿ya? Yo preferiría una radiografía, hacerle una tomografía por los motivos que ya les he explicado, y en realidad preferiría no hacerle nada, ¿no es cierto? Pero si la paciente está muy grave, que no hay otra alternativa, pues empezaría por una radiografía, ¿ya? Eso sería. Pero en general hay que tratar de evitar. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, chicos, entonces que tengan un buen fin de semana y que les vaya muy bien, ¿no? Les voy a pasar yo esta clase por el WhatsApp para que la tengan y la puedan revisar, que va a entrar al examen, ¿ya? Y la siguiente clase, chicos, ya no vamos a hacer la parte de pelvis femenino hoy día porque ya se nos ha pasado la hora. Y entonces vamos a continuar y vamos a hacer la siguiente clase, por favor. El siguiente sábado vamos a hacer 2 horas, nos vamos a extender hasta el mediodía, por favor. Hoy día no voy a poder por cuestiones personales. Y vamos a hacer pelvis femenina y ecografía obstétrica, las 2 clases juntas porque les estoy todavía debiendo 1 hora de clase. ¿Listo? Está bien, doctora. Bien, chicos. Está bien, doctora, gracias. Que les vaya muy bien entonces, ¿no? Buen fin de semana. Y Igualmente, nos vemos. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.